Así puestos de pies, busquen sus Biblias, el libro del Evangelio de Marcos, capítulo 5. Y voy a leer versículo 25 al 34. Marcos 25, del 25 al 34. Y dice así la palabra de Dios. Bueno, voy a empezar con versículo 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Y porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Pueden tomar sus lugares. Y hoy vamos a hablar acerca de superando lo imposible mediante la fe en Cristo. Porque en el relato de esta mujer con el flujo de sangre que haya sufrido por 12 años, lo encontramos en 3 de los evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas. Y vemos que nuestro estudio estará basado en el evangelio según Marcos. Pero si quieren, ahí en su nota está también las referencias en Mateo y en Lucas, donde también pueden leer acerca de este relato con esta mujer. Ahora les voy a decir una cosa desde un principio. Esta mujer demostró, pero muchísima fe. Y vamos a ver que ella sirve como ejemplo para nosotros. Nos encontramos con esta mujer mientras Jesús iba a camino. Él iba camino a sanar a una muchacha muy enferma. Si usted lee un poco antes, usted verá que en capítulo 5 de Marcos, ustedes verán que, ¿por qué dice en versículo 24? Fue pues con él. Él se fue caminando. Dice, y le siguió una gran multitud. ¿Por qué? Si usted mira el versículo 21, dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Él fue con este principal, Jairo, a ver a su hija. Y más adelante verá que ella tenía 12 años. Cuando esa niña nació, es cuando empezó los problemas de esta mujer. Ella estaba sufriendo este azote por 12 años. La niña que estaba enferma tenía 12 años.
En algún lugar, y más adelante verá que cuando Cristo llega con la niña, ya murió, no molesta al maestro, ya murió. Pero le dijo que ella no está muerta, sino que duerme, se rieron de él, esa es la historia. Pero en el medio de eso es como un sándwich, comienza con Jairo pidiéndole al Señor que sanara a su hija y él va. Pero antes de llegar, esa mujer le tocó. Todo se puso como un pauta, ya paró, un pause, como dice en inglés. Y él no fue, dejó de ir a la casa de Jairo. Y después que termina con ella, él va a la casa de Jairo. Ese es un acontecimiento dentro de otro acontecimiento. Pero es interesante que los dos empezó hace 12 años. La niña nació hace 12 años y la mujer empezó su flujo de sangre hace 12 años. Entonces, vemos aquí también que ella ya tenía 12 años de sufrimiento con esta enfermedad y ella oyó hablar de Jesús. Ella oyó hablar de Jesús. Si usted sigue leyendo, verá que ella oyó y entonces ella se fue. Y ella había sufrido muchos años. Y en el versículo 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás. Ella oyó primero de Jesús. Entonces, ella no despreció su oportunidad de ser salva. Ella vio su oportunidad. Entonces, primero quiero enfocar en su condición. ¿Cuál era la condición de esta mujer? Físicamente, económicamente y también en la sociedad. ¿Qué era su condición? La verdad, antes de empezar, era muy triste. Era muy triste y muy pésimo. Primero, ella fue considerada inmunda. Si usted mira conmigo en Levítico 15, esa es la ley que Dios dio por medio de Moisés. Está en el principio casi, es el tercer libro de la Biblia. Después de Éxodo está Levítico. Y usted mira aquí en Levítico, capítulo 15. Y mira lo que dice aquí la ley de Moisés. Y ella era judía. En capítulo 15, veamos versículo 25. Y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, ahora mire, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiera todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre. Y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo y lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Inmundo hasta la noche. En otras palabras, ella era como una persona leprosa. Era considerada inmunda. Entonces, lo que pasa es, todo lo que ella tocaba, si alguien tocaba lo que ella tocaba, esa persona fue inmunda hasta la noche. Tenía que lavarse, bañarse. Imagina usted esa mujer viviendo 12 años con eso. Aparte que era incómodo físicamente, imagina lo que era para ella psicológicamente. Era una mujer literalmente marginada, echada a un lado de la sociedad. Ella perdió ella fue considerada inmunda por la palabra de Dios. Y después vemos que ella perdió literalmente todo. No quedó con nada, nada más con su vida y con su enfermedad. Si usted mira aquí, ella perdió su salud. Fue con médicos, ¿verdad? Ella perdió primero su salud. Ya yo creo que 12 años de constantemente perdiendo sangre, yo creo que ella también se sintió muchas veces débil. Porque cuando uno pierde sangre se siente débil. Imagina 12 años constantemente perdiendo sangre. Yo creo que ella era una mujer físicamente débil y perdió toda salud.
Y vemos también que ella perdió todo su dinero. Y usted mira aquí en capítulo 5 de Marcos, dice que, versículo 26, y había sufrido mucho. De muchos médicos aprovecharon de ella. Sí, te puedo ayudar. ¿Cómo que no? Págame esto y el otro. Es como unos abogados que no, siempre andan sacando dinero y como quieres tú vas a la cárcel, ¿verdad? Bueno, así es. Hay médicos así también. Ella sufrió nada más de los dolores, pero sufrió las falsas esperanzas que estos médicos le daban, pero sacaban su dinero. El único seguro, sacaban su dinero. Y dice, y gastado todo lo que tenía. Es decir, que ella perdió su salud y todo su dinero. Para completar, ahora era una mujer considerada inmunda, una mujer sin salud, enferma, y ahora era pobre para completar. No tenía ni dinero. Todo su dinero lo gastó en 12 años. Ella sin duda perdió su familia porque fue considerada inmunda. Nadie podía tocarla. Nadie podía ni sentar donde ella se sentó. Nadie podía tocar un mueble que ella tocaba. Y si tocaba un plato, nadie podía tocar ese plato. Era una mujer literalmente que perdió su familia. Jamás ya recibió un abrazo de un esposo o un hijo o un sobrino o un abuelo. No. Era inmunda y no la podía tocar. Imagina usted todo lo que esta mujer había perdido. Y vemos también, aparte de eso, que ella también perdió su derecho de entrar en la congregación, en el templo. Más adelante en Levítico hay muchas leyes, pero cuando usted era considerado inmundo, usted no podía entrar a adorar a Dios en el templo. Usted no tenía derecho de pisar dentro de los confines de lo que era el templo. Entonces ella fue privada aún de adorar a Dios como los demás. No que ella no creía en Dios, pero ella no podía tomar parte. Era inmunda. Ni su familia en la fe podía recibirla. Y vemos entonces aquí que ella, imagina usted, si usted quiere tanto venir a la iglesia y no puede, sería contra la ley para usted, ¿cómo se sentiría usted? 12 años así. Imagina, después de perder su familia, ahora pierde su familia en la fe también. Era muy triste eso. Y la verdad, hermanos, una persona inmunda era como un perro, una perra. No tenía derechos y nadie quería tocar un perro. Y así era en aquel entonces. Ella perdió su lugar en la sociedad. Tal vez ella tenía dinero y tenía familia. Y tenía amigas con quien ella convivía y aquel entonces tomaba más té que café, y tomaba un té o comían juntas y tenía compañerismo. Ya perdió todo. Su círculo de amigos, su círculo de influencia en la sociedad se deshizo. Ella fue considerada como una lepra, un leproso, una leprosa. Entonces ella perdió su lugar en la sociedad. ¿Por qué? Porque si ella tuviera tienda, nadie compraría sus cosas. Ella no podía tocar nada. Ahí la tienda aquel entonces como la pulga hoy, ¿verdad? No tenía moles con aire acondicionado. Todo era como una galería de mesas y cosas que la gente vendía. Ella no podía tocar nada porque era inmunda. Ella no podía vender nada porque era de ella. Nadie iba a comprar sus cosas. Entonces imagine usted, ella era una mujer que había perdido su lugar en la sociedad. Y tal vez no era una persona súper rica, pero era una persona tal vez media clase, quién sabe. Pero el hecho es que ella ya no pudo, hermanos, tener parte en la sociedad. Y vemos también aquí que la esperanza, eso es lo peor de todo. Perdió toda esperanza. Si usted mira aquí en versículo 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Ahora mira, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Lo imagina usted estando en lugar de ella, sin esperanza, porque esperanza no tenía. Ya gastó todo su dinero, ya gastó todo lo que ella tenía. Fue con muchos, no uno o dos,
muchos doctores y se iba peor. Entonces, ¿qué es lo que último que ella perdió? Fue la esperanza. Y es como muchos hoy en día. Tal vez no andas como esa mujer, va con flujo de sangre, pero todos tenemos cosas en la vida que nos puede derrotar. Y hay mucha gente hoy, hermanos, que andan sin esperanza. Y entonces vemos aquí que ella esperanza no tenía. Bueno, es lo que ella pensó, pero después algo pasó. Pero primero tenemos que ver algo más para completar, para agregar sobre todo eso lo que ella perdió. Ella nada más era una de entre muchos. Si usted mira aquí, por ejemplo, Marcos 5:21, dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y usted puede ver aquí entonces, en versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. Y después usted mira aquí en versículo 31, dice los discípulos, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? O póngase a pensar ahora, ella era una mujer que había perdido todo. Ella perdió su salud, su dinero, su familia, su derecho de entrar en la congregación, de ser parte de la congregación. Ella perdió su lugar en la sociedad y por fin perdió toda la esperanza. Y ahora ella perdió su identidad. Ella era una entre muchos. Era una persona insignificante. Una entre la multitud y para completar una inmunda sin nada que ofrecer. Ponte en lugar de ella. Hay mucha gente que se sienten así. Aunque pueden tener familia, se sienten solos. Pueden vivir en una ciudad grande como Nueva York o Chicago y se sienten solos. La soledad no es porque estás solo sin gente. Tú puedes andar rodeado de gente y todavía sentirse solo. Entonces vemos que ella era una entre muchos, insignificante. No vale la pena ni hablar de ella, es como nada. Y así hay muchos que ven a la gente como una pulga entre muchas sobre un perro, es nada. Pero el Señor no nos ve así. Entonces ahora vamos a ver a su encuentro con el Señor. ¿Qué pasó? Pues ella oyó hablar de él en 5:27. Así que, dice también la Biblia, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios en Romanos 10:17. Ella oyó hablar de Jesús. La esperanza volvió a vivir en ella. Se resucitó antes de cualquier cosa. Al oír el nombre de Jesús se resucitó la esperanza en ella. Esa esperanza que estaba muerta. Y tal vez usted ahora se encuentra en esta situación que usted no tiene esperanza. Yo soy uno entre muchos, Dios no me toma en cuenta. Yo soy uno entre millones. Y no hay esperanza, yo he hecho muchas cosas, no hay nada que pueda arreglar mi situación. Pero también, aunque ella oyó de Jesús, ella creyó en el poder de Jesús. Y aquí nos vemos, hermanos. Usted mira aquí en versículo 28. Porque decía, ahora decía entre sí, ¿verdad? Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Wow. So vemos que ella creyó tanto en el poder de Jesús, que nada más tocando una parte de su ropa, seré salva. Ahora, eso es muy importante. Porque tome en cuenta que ella gastó, quién sabe cuánto sería si fueran dólares, miles de dólares en sus 12 años, para nada. Y estaba peor. Y tal vez iba a empeorar aún más con los años. ¿Y sabe qué? Vemos aquí que ella creyó. Ahora, vemos aquí entonces, pero su
creencia. No se quedó nada más como una creencia de la cabeza. Oh, yo sí creo que Jesús me puede hacer esto. Oh, yo creo que me puede salvar. Oh, yo creo. Ella creyó y corrió. Corrió tras al Señor. Si usted mira aquí en versículo 27. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás. Ahora, tome en cuenta. ¿Cómo pudo ella hacer eso? ¿Ok? Tome en cuenta que él estaba yendo a la casa de Jairo, el principal de una sinagoga, un hombre muy importante. Y su hija de 12 años estaba en agonía, agonizando en quién sabe qué, en una fiebre o algo, estaba muriendo. Y por supuesto ya murió cuando llegó Jesús. Pero, ¿ella qué? Una mujer inmunda, pobre, ya desconocida, desechada por la sociedad. Y para completar, ponte en lugar de ella. Tú estás viendo al Señor caminando por otra dirección, lleno de una multitud, y tú una mujer inmunda, que nadie te quiere, y tú corres para alcanzarle, y tú te metes para poder nomás tocar al Señor. No estamos hablando de 10, 15 personas. Tal vez centenares, 1000 personas, yo no sé. Pero esta mujer corrió y se esforzó. Si tome en cuenta lo que hay que ver las palabras aquí. No enfoque que ella me tocó. ¿Cómo llegó ella? ¿Cómo llegó ella a la presencia del Señor para tocarle? Y usted mira aquí, en versículo 24 otra vez. Fue pues con él y le seguía una gran multitud. La multitud estaba detrás de él, siguiéndole. No es que él estaba detrás de la multitud, sería fácil tocarlo. Ella luchó para llegar a la presencia del Señor, para poder tocar el borde de su manto. Imagine usted. Vemos aquí entonces que, podemos decir, que resuelta, que determinada era esa mujer. Con tantos obstáculos, empezando con ella y después con la multitud. Y como quiera, no sé cómo lo hizo, pero tuve que correr para hacerlo y después empujar y luchar y meterse por debajo. Yo no sé cómo, pero ella lo alcanzó. Vemos aquí entonces, aunque era una entre muchos, no se detuvo para buscar al Señor. Y ella fue sanada de su enfermedad física. Usted ve aquí en versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Yo no sé cómo, pero ella supo que fue sanada. Que esta fuente de sangre ya se cerró por fin. ¿Y sabe qué? Vemos aquí entonces que ella fue sanada enseguida. Porque el versículo 29 dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y vemos aquí entonces que ella tocó al Señor. ¿Cómo lo hizo? Porque acuérdense de otra cosa que hemos hablado ya de eso. Era una mujer débil, perdiendo su sangre. Vivía constantemente, yo creo, anímica, ¿verdad? Sin fuerzas. Porque tú pierdes tu sangre constantemente por 12 años. Yo no creo que tú serías una persona muy robusta. Pero lo que le ayudó no fue sus fuerzas físicas, fue su fuerza espiritual, su fe, no su fuerza física. Entonces vemos aquí que ella fue sanada de su enfermedad física. Y ella fue sanada enseguida. Pensó, bueno, ya. Pero algo pasó, que ella no contaba con eso.
La reacción de Jesús. La reacción del Señor a quien ella tocó. En el versículo 30 dice, luego Jesús, luego, no después, no pensándolo unas horas de, ¿qué me pasó aquí? No, luego, Jesús, conociendo en sí mismo, así como ella conoció en sí misma que fue sanada, el Señor conoció en sí mismo que algo salió de él. Y vemos aquí, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Wow. Ahora, hermanos, déjenme decirles, y eso es la cosa, ella, recuerda, le dije que ella era una entre muchos, pero ahora para el Señor era la única entre muchos. Todo cambió. Todos le estaban tocando al discípulo, dijeron, Señor, todos te aprietan y tú dices, ¿quién me tocó? Pero el Señor, de todos los que le tocaron, él solo se dio cuenta de una persona. Esta que era una entre muchos se convirtió entre la única entre muchos, que demostró una fe increíble. Y así como él ve todo delito, él también ve toda fe. Nosotros enfocamos que Dios es omnisciente y es verdad. Él ve todo. Él conoce todas tus fallas. Pero sábete, él también conoce toda tu fe y todo lo bueno que tú haces. Él no es uno de una sola vista, además ve lo negativo. Él ve también lo positivo en tu vida. Entonces, vemos que él vio todo y él percibió la fe de una persona entre tantos, muchos que le apretaban. Él percibió la fe. Y sabe, hermanos, ella nunca dijo a nadie. Y si usted recuerda bien, ella misma decía entre ella, no dijo a la gente. Si más puedo tocar, más puedo yo tocar solamente su manto, seré salva. Pero ella no hizo un show, no anduvo buscando consejos y no anduvo pensando ahora, ¿cómo voy a hacer esto? Pues hay tanta gente, ¿cómo voy yo a meterme? Yo estoy tan débil y soy inmunda. ¿Cómo me voy a meter? He hecho a un lado todos los pretextos y buscó al Señor. Algo que algunos aquí deben de hacer. Deja sus pretextos y busca al Señor. Y vemos entonces aquí, él percibió la fe de ella. 30 al 32. Y versículo 31. Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Es decir, ellos fueron reverentes, pero tal vez cualquier otro diría, ¿estás loco? What? Are you crazy? Pero no dirían eso al Señor, ¿verdad? Porque era él. A cualquier otro le dirían, pero no al Señor. Nomás le preguntan, ¿cómo tú dices eso? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. ¿Sabe qué pasó ahora? Ella tocó el corazón del Señor y tocó sus ojos. Andaba buscando, mirando quién fue que me tocó. Y la Biblia habla de los ojos de Jehová que está sobre la tierra, considerando, ¿verdad?, a los hombres. Y ha puesto a pensar, la que era una entre muchos, muchísimos, ahora el Señor buscaba esa persona. Porque esta persona le tocó de una manera muy especial. Entonces, cuando ella se enteró, pues ella tuvo miedo. Ella pensó, me va a castigar él, algo peor me va a pasar. Pero no, él la concedió más de lo que ella esperaba. Mira aquí, primero, quiero que miren conmigo
antes que yo sigo con esto, mira conmigo en Efesios 3, 20 y 21. Y después vamos a regresar a Marcos. Pero mira Efesios 3, versículos 20 y 21. Se me vino a la mente eso cuando estaba estudiando, porque dijo, va muy de acuerdo con lo que estamos estudiando. Versículo 3, capítulo 3, versículo 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa, oh mire, en nosotros. Pero en Marcos fue en Cristo, el poder actuó en Él, ahora actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. So, Él hace las cosas mucho más abundantemente, de lo que pedimos o pensamos. Ella nada más quería ser sanada de ese flujo de sangre por 12 años, que era un azote para ella. Estaba siendo azotada continuamente, hasta dice que es un azote. Pero algo pasó, Cristo vio algo más. Ya fue sanada, pero Él siguió. Y vemos que ella fue sanada físicamente, ya hemos visto eso. Ella sintió que algo pasó en su cuerpo, se secó esta fuente de flujo de sangre. Pero ella también fue sanada espiritualmente. Usted mira lo que le dijo a ella en versículo 34. Y Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Salva. Es decir, nada más sana, pero salva. Es decir, que ella buscaba que el Señor le sanara de su flujo de sangre. Y el Señor le sanó de eso y le salvó su alma. ¿Por qué? Dice, tu fe te ha hecho salva. No fue la ropa del Señor que salvó a esta mujer, fue su fe. Qué bonito. Ella tenía tanta fe que el Señor vio a esta mujer, más que sanarla, la voy a salvar. Y la salvó. Y entonces ella fue sanada espiritualmente. Y eso es lo principal del evangelio, hermanos. Más importante que lo físico es lo espiritual. El Señor mismo dijo que le conviene a una persona ir al infierno entero. Es mejor ir a la vida manco. En otras palabras, mejor ir al cielo con un brazo que ir al infierno con todo tu cuerpo. Pero sabemos que nadie va al cielo con un brazo. Cristo me estaba enseñando algo. Entrar en la vida manco es mejor. Vivir con Cristo enfermo que vivir sin Cristo bien sanito y morir y abrir tus ojos en el infierno. Entonces ella fue sanada físicamente, ella fue sanada espiritualmente. Pero mira esto, ella recibió la reconciliación, fue reconciliada con Dios. Tal vez ella se sintió culpable. ¿Qué hice yo? Dios me está castigando. Eso era la mentalidad en aquel entonces. Puede ser que ella misma pensó que era una mujer castigada por Dios. Y mira lo que dice el Señor. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Ve en paz. Cuando estamos nosotros reconciliados con Dios, hermanos, hay paz. Hay paz. Y si usted mira Romanos 5:1, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y eso es lo que necesitamos todos. Porque la Biblia dice que sin Cristo, somos enemigos de Dios. Y nos convertimos en sus hijos y sus amigos cuando somos justificados por la fe. Y después tenemos paz para con Dios. Ya no estamos en enemistad. No somos enemigos. Ahora somos amigos. Somos hijos. Entonces ella recibió la reconciliación.
Ahora andaba en paz. Y eso, mis hermanos, es lo hermoso, porque antes ni la comunidad le quería, ni podía entrar y adorar a Dios. Ahora podía entrar y adorar a Dios en el templo. Ahora podía mezclar con la gente. Y Dios le iba a dar, si no perdió, si tal vez perdió su familia física, le iba a dar una familia nueva en la fe. Qué bonito como Dios obró en su vida. La sanó por completo. Y él aclaró la razón verdadera de su sanidad. Para no enfocar en su manto, no enfocar en sus vestidos, enfoca en la fe. Eso es lo que salva. No es lo que hace uno. No es porque uno da dinero a la iglesia. No porque uno asiste al templo. No porque uno está cantando alabanzas, orando mucho. ¿Sabe qué? Lo que nos da paz con Dios es una relación personal. Y Él quiere entonces limpiarnos de nuestros pecados. Y lo bonito es, estamos hablando aquí de un flujo de sangre. Pues hay una sangre que fluyó, que corrió en Calvario. Y esta sangre es una fuente inagotable que salva a todo que viene por medio de esa sangre. Esta sangre no está limitado a ninguna cultura, ninguna raza, ninguna etnicidad. Si tú quieres, lávate en esa sangre. Lávate en la sangre de Cristo. Ve a la cruz y reconoce que Él murió por usted y dio su vida por usted. Pero quiero terminar con la conclusión, y tal vez no lo que ustedes van a esperar, lo que voy a decir, porque eso no se oye casi hoy en día. A mí me vale lo que se oye, yo voy con la Biblia, yo no voy con la cultura. Incluso los evangélicos que predican a veces algunas tonterías que ni son bíblicas. Primero, eso va a sonar como obras, pero no es. Tenemos que esforzarnos para recibir la bendición de la salvación. Esta mujer se esforzó, ella tuvo fe, pero no quedó sentada mirando a la multitud yéndose y Jesús yendo de su presencia. Su fe la movió, la motivó y se fue. Y no le importó ningún obstáculo, ninguna imposibilidad. Ella siguió adelante por su fe. Una fe que no te hace mover es una fe muerta que no sirve para nada. Ella no estaba bla, bla, bla. Ella se movió. Su fe movió sus pies. Y llegó ella a la presencia del Señor y logró hacer lo que ella quería hacer. Hay muchos hoy en día que hablan mucho de la fe, pero su vida demuestra nada de esa fe. Y podemos ver, así como ella se esforzó para acercarse a Jesús, también nosotros necesitamos hacer lo mismo. Muchos piensan, yo soy salvo por la fe. No, esa fe hueca no te va a salvar. Te vas a hallar como muchos que dicen, Señor, Señor. Y el Señor le va a decir, aparta de mí, yo no te conozco, nunca te conocí. Ahora miren, yo voy a usar la Biblia para comprobar lo que estoy diciendo. Tú tienes que luchar para ser salvo. Tienes que luchar. Ella luchó. Ahora voy a mostrar. Primero, vamos a Mateo 7:13. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Es lo que dice. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Sí, entraron por la puerta, vamos a decir, espaciosa, el camino espacioso, pensando que estaban buscando al Señor, porque buscaron el camino más cómodo, sin tener que luchar para buscar al Señor. Pero mira lo que dice versículo 13.
Y muchos son los que entran por ella. ¿Cuál? ¿La puerta cuál? La puerta ancha, el camino espacioso. Muy fácil. Hay muchos que así son. Va a la iglesia, caliente una banca, escucha un sermón. Oh, es muy fácil. Yo soy cristiano. No te engañes. ¿Ok? Porque estrecho es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Hay muchos en las iglesias, pero pocos, aún dentro de la iglesia, son los que la hallan. Ahora aquí también no dice eso que hay que esforzar. Ok, pero quiero que vea lo que dijo el Señor. Ahora vamos a ver lo que dice el Señor en Lucas. Y vamos a Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Mira lo que dice. Misma cosa casi, mas él agrega unas palabras que nos abren los ojos. En Lucas capítulo 13, versículo 23 al 25. Dice el Señor. Ok. Esforzaos. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y acabo de decir que sí, ¿recuerda? Pocos son los que la hallan. Y él les dijo, esforzaos, esfuérzanse a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar, Señor, abre la puerta. Diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y le llaman Señor, ¿verdad? Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido. Es decir, tomamos parte en la Santa Cena. Tomamos parte en la comunión. Cada vez que la iglesia tenía eso, ahí yo estaba tomando la copita y comiendo del pan. ¿Sí ves? Y dice, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. ¿Sabe por qué? Porque no se esforzaron para entrar por la puerta estrecha, la puerta angosta, estrecha, perdón. Y él dijo aquí, esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Qué es esforzaos? Esfuérzase. En otras palabras, si tú crees que en una oración hueca, Señor Jesús, sálvame, soy pecador, tú eres salvo, tú te equivocas. Te cuesta. ¿De cómo que me va a costar? Vamos a un lugar más. ¿Ok? Vamos a Marcos capítulo 10. ¿Recuerda el rico joven? Este hombre, él dijo en capítulo 10, versículo 17, a salir él para seguir su camino, 10:17 de Marcos. Vino uno corriendo, hincando a la rodilla delante de él y le preguntó, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, Jesús comenzó con los mandamientos. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Ahí siguió. Él entonces respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ya lo tengo hecho. Es joven, es rico, es respetuoso, es uno que busca a Dios, ¿verdad? Pero Cristo dejó un mandamiento fuera. No codiciarás. Él no dijo eso. Entonces él dijo al joven. Entonces Jesús mirándole, 21, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Nada más eso. Pues era rico, le gustaba el money. Entonces, versículo 22, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Y después el Señor dijo, entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. En otras palabras, este joven tenía que luchar y esforzarte para recibir a Cristo.
Deja lo que tiene, vende, dáselo a los pobres, carga tu cruz. En otra palabra, invitándole que sea un discípulo. Era una lucha, mas él no quiso luchar y se fue triste. Y Cristo no fue corriendo tras de él, hey, véngase, no, lo dejó ir. Así soy yo. Yo hablo de Cristo con la gente. A mí me gusta ser manipulador, en inglés se llama pushy, empujón. Yo hablo de Cristo contigo y yo comparto y te dejo que tú lo piensas. Pero siempre le digo, Cristo no quiere ser tu salvador, al menos que Él es tu Señor también. Hay algo en tu vida que tú tienes que dejar. Ella luchó y ella fue salva. Muchos no quieren luchar. Yo me acuerdo de un joven, yo era más joven que él. Yo ahora miren, en Chicago, mi primera iglesia donde pastoreé, era de 2 pisos y estaba sentado en el escalón del primero o segundo escalón. Y estaba llorando. Quería ser salvo. Pero no podía. ¿Y por qué? Porque amo mucho a la mujer con que estoy. Pero no es tu esposa. Pero la quiero, no la puedo dejar. Y tuve que decirle, entonces, tú vas a ir al infierno por ella. Es tan buena que vas al infierno por ella. Tú estás poniendo a esa mujer antes que a Cristo. ¿Y sabe qué? Con tristeza, sí. Yo no sé ahora si se entregó al Señor o no. Él tuvo su lucha y no quiso luchar. Regresó con la mujer y jamás lo vi en la iglesia después. Estaba viniendo, dejó de venir. Hizo su decisión. Como este joven rico se fue triste y ya no siguió al Señor. Vino corriendo, hincando y se fue con tristeza porque él no quiso luchar. Yo estoy seguro, cada uno de ustedes aquí que no conoce a Cristo, hay algo que tú no quieres dejar. Tú no quieres luchar como esta mujer. Tú crees que es imposible o yo no quiero. Cuesta. Esfuérzate para buscar esta cerca, esta puerta que es muy estrecha, que es muy angosta. Cuesta. Y la mayoría no la encuentran porque no quieren luchar. Van a la iglesia, les dicen que son cristianos y pueden decir uno, hermano, hermana. Y pueden comer en compañerismos también y tener buen tiempo, pero Cristo no te conoce. Porque tú no has luchado para buscar esa puerta estrecha. Y pues, aún en nuestras vidas cristianas, a veces no queremos luchar. ¿Sabíais, hermanos? ¿Cuántos hermanos el Espíritu Santo les toca para orar y no oran? ¿Cuántos hermanos aquí el Señor les toca para ayunar? No ayunan. ¿Cuántos aquí el Señor les toca para dar lo que se debe dar y no dan? ¿Y cuántos aquí no hablan de Cristo con el Espíritu? Háblale de Cristo a tu compañero de trabajo y no lo hacemos. No queremos luchar, aún como cristianos. Y vemos que Él está dispuesto a bendecir a todo aquel que se le acerca con fe. ¿Saben? Yo voy a decir, mira conmigo en Hebreos capítulo 11. Bien rápido, vamos a terminar. Hebreos capítulo 11. Mira lo que dice. Si tú quieres acercarte al Señor, pues aquí te dice cómo. 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa mujer demostró fe, hermanos. Porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Tú estás dispuesto a acercarte a tu Dios para que Él te bendice con la salvación? Pero estás dispuesto a luchar. Si no estás dispuesto a luchar, tu fe es muerta. Es una fe hueca. Es nada más un consentimiento intelectual. Yo sí creo, pero tú no haces nada. Y hermanos, por último, el objetivo de Jesús es sanarnos por completo. Ahí termino con 1 Tesalonicenses 5:23. Mira la oración que hizo Pablo. 1 Tesalonicenses capítulo 5, en versículo 23. Y el mismo Dios de paz, Él le dijo a ella, ve en paz. Y el mismo Dios de paz, dice aquí. ¿Sí ves? Dice, os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo
sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Esto es el Dios en que nosotros creemos. Y vuelvo a decirle, tú no puedes obrar, tienes que confiar. Pero también tiene que arrepentirse. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Y ese es donde la lucha entra. Es una fácil creer, pero cuando Dios dice, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿O qué va a dejar de hacer? Porque hay hombres, le digo, que por vivir con una mujer que no es su esposa, no se entregan a Cristo. O viceversa, hay mujeres también. Hay homosexuales que quieren mucho a su pareja, lesbianas, quieren mucho a su pareja. Y saben lo que dice la Biblia, pero no quieren arrepentirse. Es una lucha. Y nosotros tenemos que entender, el arrepentimiento es una lucha. Pero esa mujer luchó y fue detrás de Jesús. Por medio de esa multitud de gente moviéndose, empujando, no sabemos cómo. Pero Dios la bendijo. Y tal vez la diferencia entre recibir y no recibir la bendición ahora está en ti. Si tú quieres luchar y buscar esta puerta que es pequeña, es angosta, muy apretada, muy incómoda. Oh, pero cuando pasas por la puerta, ahí está el Señor para recibirte. Porque Él es la puerta. ¿Y estás dispuesto a entregarle todo? Pero si ves, no hay excusa. Si alguien tuvo excusas, pretextos, era ella. Y ella no se dejó. Ella buscó al Señor. Y recibió su sanidad física, su sanidad psicológica y su sanidad espiritual. Qué bonito, ¿verdad? ¿Y usted cree más ella? No. ¿Recuerda la parábola de la viuda? Ella luchó con ese juez. Este juez injusto. Ella día tras día hasta le agotó la paciencia al juez y le dio lo que ella quería. Ella luchó. Y dijo el Señor, hallará esa fe cuando viene el Hijo del Hombre. No queremos luchar hoy. Queremos todo a la mano. Con bandeja de oro. Aquí está todo. No. Cristo dice, yo te quiero salvar. Te quiero bendecir. Tal vez tú ya eres cristiano. Algo le falta. Pero tú tienes que luchar por la bendición. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Cuando cruzaron al Jordán, tuvieron que luchar por su herencia, por su tierra. Primer obstáculo, Jericó. Pero confiaron en Dios. Y un pueblo tras otro pueblo. Pero a veces no querían luchar. ¿Y qué pasaba? Los filisteos y otros le hacían la vida imposible para ellos. Porque no querían luchar. Dios nos quiere bendecir. Pero yo he aprendido en mi vida. Las bendiciones que Dios nos promete vienen con el esfuerzo y la lucha de uno, confiando en Él. ¿Ok? Vamos a poner de pies y vamos a orar. Y si después, si alguien quiere pasar para recibir a Cristo por fin, está dispuesto a luchar por tu salvación, ahora es el tiempo. ¿Ok? Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por este mensaje. Oh Señor, de esta mujer tan ejemplar para nosotros. Señor, ni sabemos su nombre, pero, oh Señor, lo que ella ha hecho queda como algo memorial para nosotros. Qué ejemplo para nosotros seguir, Señor. Como esta mujer tenía tantos pretextos si ella hubiera querido, pero ella se esforzó y te buscó y recibió la bendición. Padre nuestro, si alguien aquí hoy necesita esforzarse, y ya por fin decir hasta aquí con sus pretextos. Y está dispuesto a buscarte. Hoy puede ser su día de ser librado de su pecado. Y de una vida sin dirección, sin rumbo. Y Padre nuestro, si hay un cristiano aquí que necesita ya arreglar algo contigo. Ya una lucha tremenda en su vida. Dale las fuerzas esta mañana, Señor. Y que todo lo que hacemos sea para tu honra y tu gloria. Padre nuestro, todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.